El 14 de enero de 1971, un grupo de trabajadores ocupa el complejo industrial Fiat de Córdoba. Son los miembros del SITRAC-SITRAM. Protestan contra las pésimas condiciones laborales y contra el hostigamiento constante que reciben de la patronal. Desde hace aproximadamente 2 horas y media, la planta Concord de la empresa Fiat ha sido tomada por alrededor de 2.500 obreros pertenecientes al primer y segundo turno de trabajo. El conflicto se ha suscitado a raíz de las sanciones que la empresa ha aplicado a 7 directivos de las organizaciones gremiales que dirigen el movimiento obrero dentro de la planta. En los alrededores de la fábrica se colocan tanques de combustible y los directivos de la empresa son tomados como rehenes para evitar la represión policial. A pesar de las amenazas del desalojo, los trabajadores resisten. Rápidamente, la totalidad de los sindicatos mecánicos llama a una huelga en su apoyo y la protesta se extiende al resto de la ciudad. Ante la crisis inminente, el gobierno y la empresa ceden a los reclamos. Conocidos como clasistas, los trabajadores de SITRAC-SITRAM representan la expresión más radicalizada del sindicalismo cordobés. Con sus medidas extremas, ya no solo buscan reivindicaciones concretas, sino cuestionar hasta la raíz el sistema capitalista. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable. En 1954, la empresa italiana Fiat instala la planta Concord en la antigua fábrica de tractores Pampa de Iame. Ubicada en Ferreira, un suburbio del sureste de la ciudad de Córdoba, Concord es el inicio de un enorme complejo industrial que en poco tiempo se extiende con la instalación de las plantas Matterfeld, grandes motores diésel y forja. En sus inicios, Fiat se dedica a la fabricación de tractores, implementos ferroviarios y motores pesados. Pero desde 1958, la empresa acondiciona sus plantas para la fabricación de automóviles y de camiones. Ese año, Fiat autoriza la actividad sindical, virtualmente prohibida por la empresa en sus comienzos, cuando un grupo de trabajadores comunistas intenta organizarla. En 1960, con apoyo del gobierno, Fiat alienta la formación de sindicatos por plantas, independientes de los gremios automotrices tradicionales, la UOM y el SMATA. Con esta medida, que viola la ley laboral argentina, buscan fragmentar a los trabajadores y aislarlos de las conducciones gremiales nacionales. En 1964, el gobierno del presidente Ilia reconoce definitivamente a los sindicatos de Fiat y les otorga la personería jurídica. Así surgen el Sindicato de Trabajadores de Concord, SITRAC, y el Sindicato de Trabajadores de Matterfeld, SITRAM. Con la promoción de gremios locales, Ilia busca recortarle poder al líder de la CGT Nacional, Augusto Bandor, quien hostiga al gobierno con un duro plan de lucha y reclama la afiliación de los trabajadores de Fiat a su sindicato, la UOM. En las paritarias de 1965, estalla el primer gran conflicto sindical en Fiat. Durante las conversaciones queda claro que hay una enorme diferencia entre lo que piden los obreros y lo que está dispuesta a conceder la patronal. Las negociaciones se estancan y los trabajadores responden a la intransigencia de la automotriz con paros sorpresivos de 2 horas. Luego de 3 semanas de amenazas, la empresa, poco acostumbrada a las medidas de fuerza, envía telegramas de despido a la mitad del personal. El 23 de julio de 1965, los trabajadores intentan ocupar la fábrica. Pero al ingresar al establecimiento, la policía abre fuego y un trabajador cae herido. La toma finalmente fracasa. Sin el apoyo de la CGT, la posición obrera se debilita y Fiat logra imponer el despido de 125 trabajadores, entre los que se encuentran varios delegados y directivos del gremio. Al año siguiente, Bandor
aprovecha el clima de desazón que había generado la derrota e intenta avanzar sobre el gremio. Para ese entonces, la situación política del país ha cambiado. El presidente Ilia ha sido derrocado y ahora gobierna una dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía. El gobierno militar impone un plan económico sostenido principalmente por las empresas de capital extranjero. Establecer condiciones económico-financieras capaces de sostener el proceso de desarrollo que anhelamos, han debido elaborarse los instrumentos que posibilitarán que Argentina asuma la posición de avanzada que le corresponde por su potencial humano y sus riquezas naturales. Bandor, lejos de presentarse como un opositor, mantiene una actitud pasiva y luego negociadora con Onganía. Con el apoyo de Oberdán Salustro, director de Fiat, el bandorismo logra integrar una lista al sindicato. Los pocos delegados que quedan de la gran huelga son acusados de comunistas y no pueden presentarse en las siguientes elecciones sindicales. Ayudados por la empresa y casi sin oposición, los hombres de Bandor vencen en una votación desigual. Llegado el año 1969, el clima represivo y el perjuicio causado por las medidas económicas agotan la paciencia de la población cordobesa. En la mañana del 29 de mayo, miles de obreros abandonan las fábricas y marchan para protestar contra las medidas represivas y contra el plan de ajuste impuesto por la dictadura. A pesar de que el sindicato de Fiat no se pliega a la protesta, muchos trabajadores abandonan la fábrica por sus propios medios y se unen a las columnas que bajan hacia el centro de la ciudad. La violenta represión policial ejercida contra los manifestantes provoca una verdadera rebelión popular y durante varias horas la ciudad queda sitiada por sus habitantes. En todas las esquinas se han levantado barricadas, se les ha dado fuego y están humeando, impidiendo el paso de los vehículos policiales. La cortada Sol de Mayo con un automóvil que se está incendiando y a lo largo de la calle Santa Rosa las barricadas se prolongan esquina tras esquina. Este levantamiento popular, conocido como el Cordobazo, alienta a los trabajadores de Fiat a participar de manera más activa en los asuntos sindicales. En este clima de efervescencia social que vive la provincia, surge de las bases una nueva camada de delegados y de activistas más politizados. Las críticas a la conducción del SITRAC no tardarán en aparecer. El 23 de marzo de 1970 se convoca a una asamblea en la fábrica para aprobar el nuevo convenio y para elegir delegados. La concurrencia es masiva y a la hora de elegir nuevas autoridades queda claro que las cosas han cambiado. Lozano, el líder de la conducción bandorista, es duramente cuestionado por las bases. Las únicas conquistas obtenidas de la patronal son un pan de jabón y un rollo de papel higiénico. Ante el enojo de los trabajadores, la comisión directiva debe huir del lugar. La asamblea elige en su reemplazo una comisión provisoria y rechaza el acuerdo. A partir de ese momento, intentan infructuosamente lograr el reconocimiento legal de la comisión votada por los trabajadores. Durante un mes, el Ministerio de Trabajo y la Justicia bloquean sistemáticamente los trámites. Para ese entonces, los trabajadores traban relación con Alfredo Cuqui Curuchet, un joven abogado de la CGT de los argentinos, que los asesora en los aspectos jurídicos. Agotadas las instancias legales, se resuelve en asamblea llevar adelante una medida de acción directa: ocupar la fábrica. El 14 de mayo de 1970, todo el complejo Fiat Concord se encuentra en poder de los trabajadores, que exigen el reconocimiento de sus legítimos representantes gremiales. Para evitar el desalojo por la fuerza, los obreros encierran al personal jerárquico en sus oficinas y los toman como rehenes. Horas más tarde, el jefe de policía se reúne con algunos delegados y puede constatar que no se ejerció ningún tipo de violencia con los ejecutivos de la empresa. Toda la noche y el día siguiente transcurren en una tensa calma. Desde el Cordobazo, el gobierno se mantiene atento a las protestas obreras por miedo a que se produzcan nuevos levantamientos. Por esta razón presiona a la empresa para que escuche el reclamo de los trabajadores.
Finalmente, la patronal acepta reunirse con los delegados. Como resultado de la negociación, Fiat reconoce la comisión provisoria y convoca a elecciones en un plazo de 30 días. El triunfo de los obreros de Sitrac da impulso a los trabajadores de Matterfeld para pelear contra la burocracia del Sitram. El 3 de junio, siguiendo el ejemplo de sus compañeros de Concord, los 1.500 obreros de Matterfeld toman la planta y exigen la renuncia de toda la dirección del sindicato. Señor, ¿cuáles son los objetivos que persiguen los obreros de Matterfeld para adoptar este movimiento de fuerza? El objetivo principal es que el sindicato actual renuncie en pleno. Ese es el objetivo principal. Usted es delegado sindical, ¿verdad? En estos momentos somos delegados provisorios. Al pedirle la renuncia al sindicato, se ha formado por asamblea una comisión provisoria. De manera que ustedes no responden concretamente a los objetivos del ESMATA. No, señor. Estábamos en principio y estamos en principio apoyando esa medida de fuerza, pero también tenemos nuestras luchas internas. El anuncio formulado esta tarde acerca de un paro activo de actividades en nuestro medio, ¿ustedes van a adoptarlo o persiguen sus propios objetivos? Nosotros no vamos a adoptar la medida de abandono de fábrica. Nosotros vamos a seguir con nuestros objetivos, pero sí vamos a apoyar a ese paro general decretado por la CGT. Si la policía actúa violentamente, iniciando una represión o concretamente el desalojo de esta planta, ¿ustedes van a acatar esa disposición o van a tratar de resistir la medida? Primeramente vamos a intentar el diálogo con la policía. Y si la policía cree de que debe entrar por la fuerza, nosotros también vamos a usar la fuerza y vamos a defender este baluarte. Al igual que el Sitrac, la protesta de Sitram también tiene éxito. Un mes después, como había sido acordado durante las tomas, se realizan elecciones en los dos gremios. Las comisiones provisorias obtienen un triunfo rotundo. El nuevo Sitrac-Sitram no solo se diferencia del anterior por la honestidad de sus dirigentes, sino también por su claro ejercicio de la democracia interna. Los problemas laborales ahora son discutidos abiertamente por las bases y todas las decisiones se toman por deliberación. Con la nueva dirigencia, surge un conjunto de jóvenes activistas y poderosos cuerpos de delegados que reflotan todas las reivindicaciones postergadas durante años por la connivencia entre los sindicatos y las patronales. Frente a la cerrada negativa de Fiat de discutir siquiera estos temas, el sindicato lanza un plan de lucha que consiste en periodos de trabajo a reglamento y en movilizaciones. Las medidas afectan a la productividad y la patronal, poco a poco, empieza a ceder. Por esa época, los trabajadores del complejo industrial de Ferreira marchan por primera vez encolumnados hacia el centro de la ciudad con sus dirigentes a la cabeza. Las rebeliones de Fiat pronto llaman la atención de militantes e intelectuales de izquierda que comienzan a acercarse y a establecer relaciones con la conducción del Sitrac-Sitram. Estos activistas les dan a las luchas obreras del sindicato una explicación política e ideológica. Es así que los trabajadores comienzan a autodenominarse clasistas y sus demandas dejan de limitarse a la fábrica para pasar a cuestionar todo el sistema de producción capitalista. A fines de 1970, la empresa pone en práctica una serie de medidas intimidatorias, con el propósito de terminar con la nueva experiencia sindical y devolver el gremio a sus viejos y pasivos dirigentes. Como parte de este hostigamiento, el 18 de diciembre la patronal deja cesantes a 2 delegados luego de una asamblea. En la capilla de Ferreira, el comité ejecutivo, miembros del cuerpo de delegados y el abogado Cruchet realizan una huelga de hambre en protesta por los despidos arbitrarios. La medida se convierte en una causa que trasciende el ámbito de Fiat y los trabajadores reciben el apoyo solidario de organizaciones estudiantiles, políticas y eclesiásticas, quienes realizan manifestaciones por las calles de la ciudad. El 14 de enero de 1971, la patronal golpea nuevamente al gremio y despide a 4 miembros de la comisión y a 2 delegados. Pero ahora los trabajadores están dispuestos a devolver el golpe.
Bajo un clima de crispación y rabia, se decide en asamblea ocupar la fábrica y tomar como rehén al personal jerárquico para exigir la reincorporación de los cesanteados. El origen es bastante largo. Desde hace todo el mes de diciembre y lo que va de enero, la empresa se lanzó a una despiadada persecución al cuerpo de delegado y comisión directiva. Como la empresa sabe que durante mucho tiempo aquí en Fiat Concord no se logró un convenio como le corresponde a los auténticos trabajadores, sino simplemente siempre hubo convenios de explotación hacia los trabajadores, es que está buscando el conflicto en este momento para descabezar este movimiento que por primera vez le pone la tapa a Fiat. Para evitar el paso de la policía, los trabajadores rodean la fábrica con tambores de combustible y amenazan con hacerlos explotar en caso de represión. La situación preocupa al Ejecutivo Nacional, que presiona al gobernador Bernardo Vaz para que interceda en el conflicto. Durante la noche, el jefe de policía San Martino intenta convencer a los delegados de que es conveniente liberar a la totalidad de los rehenes. La situación de los rehenes no es la de un rehén. Porque yo he ido a hablar, por ejemplo, con el señor Podestá me ha hecho pasar a una oficina, él estaba en la oficina había dos teléfonos, él tenía la silla, estaba sentado, de manera que yo le quiero hacer ver que él estaba prácticamente en un lugar donde tenía varias oficinas a su disposición. Pero en Buenos Aires una cosa es estar acá, que uno sabe cómo están los rehenes, y otra cosa es estar allá. Allá probablemente creen que los rehenes están sentados así, con un tacho de nafta alrededor, con una vela arriba del tacho de nafta, que si él se mueve se incendia. Entonces, esa es la situación. Ellos tienen urgencia en que se vayan los rehenes. El gobernador nos hace conocer de que a través de esta medida se ha conseguido conciliación obligatoria a partir del día lunes y que, como se sabe, las conciliación obligatoria tienen una duración de 15 días, en la que en alguna medida presionaría para favorecernos en la discusión y que de no acatar esa medida hay una resolución de declarar zona de emergencia a la provincia de Córdoba, con lo que él tendría que abandonar el sillón, cosa que a nosotros no nos importa, y se haría cargo el ejército de la provincia. El delegado del CITRAC, señor Macera, nos va a explicar en dos palabras qué fue exactamente lo que resolvió aquí la Asamblea de Operarios de Fiat Concord. Bueno, frente a la eminente determinación de declarar zona de emergencia Córdoba, y para evitar ello vamos a continuar con la toma de fábrica, pero ordenadamente vamos a pasar a ir soltando rehenes, porque entendemos de que si los privamos de la libertad, tal como nos dijera el señor gobernador, se va a declarar zona de emergencia y creemos que en alguna medida es perjudicial para nuestra provincia. Vale decir que para mantener un estado de cosas más adecuada, se van a ir soltando los rehenes, pero ordenadamente. Finalmente, el ministro de Economía, Aldo Ferrer, intercede directamente en la negociación y obliga a la empresa a reincorporar a los despedidos. Durante la mañana, los sindicatos abandonan la toma y realizan una gran asamblea en conjunto para comunicar el triunfo. Los postergados trabajadores de Fiat comienzan a convertirse en el epicentro de las luchas obreras de Córdoba. Nuevamente han desafiado con éxito a la poderosa empresa italiana y promueven prácticas nuevas que se extienden al resto del sindicalismo provincial. En marzo de 1971, el presidente Livingston designa como gobernador de Córdoba a José Camilo Uriburu. El nombramiento de un hombre de familia aristocrática y sin ninguna representatividad no hace más que aumentar el repudio a la dictadura. Este instante solemne para mi vida, invoco para Córdoba, igual que mis mayores, la protección de Dios, fuente de todo bienestar, razón, justicia y solidaridad. El 7 de marzo, Uriburu pronuncia un discurso en el cual se compromete a cortar la cabeza de la víbora que anida en Córdoba, en alusión al sindicalismo combativo. En respuesta a las palabras del gobernador, el 12 de marzo, la CGT local realiza un paro con ocupación de los lugares de trabajo. Los trabajadores de Fiat, en desacuerdo con la modalidad, deciden abandonar la fábrica y realizar una asamblea en la puerta de Matterfer.
¿Podría explicarnos cuál es el motivo de sus diferencias con el resto de las actividades dispuestas por CGT local, es decir, el abandono de fábrica en vez de la toma? Nosotros consideramos que en la calle es donde tenemos que expresarnos, que la gente nos vea, que la gente sepa lo que estamos haciendo. ¿Se va a realizar una asamblea ahora? Sí, ahora se va a realizar una asamblea y lo que resuelva esta asamblea, nosotros vamos a hacer un acto tal vez en algún barrio o continuaremos aquí en estado de asamblea. En el transcurso de la mañana, la policía detiene al cura de Ferreira por el apoyo brindado a los clasistas durante la huelga de hambre de diciembre. Terminada la asamblea aquí frente a Matterfer, los dirigentes sindicales han invitado a los representantes a esta concurrencia a organizarse en caravana y marchar hacia Barrio Avellaneda. El motivo de esta actitud es, según han manifestado algunos dirigentes sindicales que hablaron en el acto, la detención del cura párroco de la localidad de Ferreira, que estaría vinculada en alguna forma a esta asamblea y a este paro que se ha realizado hoy aquí. La caravana que avanzaba por Ruta 9 ingresa ahora por uno de los accesos a Barrio Avellaneda, precisamente por la calle que conduce a la escuela Lizardo Novillo Sarabia. Luego de una asamblea, deciden tomar el barrio y cortar la Ruta 9. La policía intenta desalojar el lugar y se producen duros enfrentamientos. En una de las refriegas, cae herido de muerte Adolfo Cepeda, un joven obrero de 17 años. Existe sobre esa camilla el cuerpo de un joven denominado Adolfo Cepeda, que es vecino de Barrio Avellaneda y trabajaba en la fábrica Póster Cemento. La indignación se extiende por toda la zona y con ayuda de toda la población se multiplican las barricadas. Recién al atardecer, las fuerzas de seguridad logran restablecer el orden. Como consecuencia de la muerte de Cepeda, durante el llamado Ferreirazo, el 15 de marzo, se realiza una movilización de protesta que termina en un nuevo levantamiento popular. Conocido como el Viborazo, esta gran protesta tiene como principales protagonistas a los trabajadores del Citrac-Citram. El 18 de marzo, Uriburu se ve obligado a renunciar. Córdoba es declarada zona de emergencia y puesta bajo control militar. Desde la clandestinidad, el comité de la CGT local llama a continuar la lucha. Pero la presencia de tropas del ejército en Fiat y en otras fábricas impide mantener la intensidad de la protesta. El clima de insurrección que se vive en Córdoba decide al comandante del ejército Agustín Lanusse a destituir a Livingston y asumir el poder. A pesar de la intervención del sindicato y de las órdenes de captura que pesan sobre los dirigentes, estos concurren clandestinamente a la fábrica y organizan la resistencia. Las movilizaciones y protestas continúan y la empresa comienza a presionar al nuevo gobierno para que tome medidas contra el Citrac-Citram. En las semanas que siguen, muchos dirigentes sindicales son detenidos por las fuerzas de seguridad. El sindicalismo combativo cordobés aparece ahora como el principal opositor a los acuerdos electorales que propone el gobierno y este enfoca la represión hacia ellos. A principios de junio, asesorados por Curuchet, los miembros de la comisión que continúan en libertad se presentan a negociar las paritarias. ¿Qué otros problemas están impidiendo la firma de este convenio? Hay muchos problemas de fondo que hacen a las reivindicaciones por nosotros solicitadas, que preferiría que se les explique aquí a los compañeros de revisiones paritarias. El compañero Francisco José Páez, delegado de Citrac, y el compañero Eduardo Castelo, delegado de Citram. Castelo, ¿usted qué opina? Sí, bueno, un punto así que de este convenio es sobre el premio a la producción, donde la postura del gremio es pedir la derogación categóricamente del premio a la producción, puesto que es un sistema que permite la superexplotación del obrero y con este premio y con este sistema permite cubrir el déficit de la improductividad y de la inactividad que es pagada justamente con el jornal de los obreros. Nuestra postura firme es por lo menos tratar de nivelar en lo posible lo que gana el resto de la industria automotriz, ya que Fiat es la empresa que menos paga. Después tenemos un grave problema con los compañeros de forja, que es un problema que tienen que solucionarlo. Hay cantidad enorme de compañeros enfermos mentales, enfermos sexuales, todo eso derivado del trabajo insalubre que hay en forja. En medio de las conversaciones,
los trabajadores sufren una verdadera campaña de hostigamiento que incluye un atentado con explosivos contra la casa de Curuchet, detenciones de delegados y despidos arbitrarios de activistas. Finalmente, el arbitraje del gobierno favorece a la empresa italiana y Fiat impone sus condiciones. Entre julio y septiembre, los trabajadores realizan una serie de huelgas y manifestaciones para protestar por el injusto convenio colectivo al que se ven sometidos. Pero los ataques y represalias hacen cada vez más difícil continuar con las medidas. Finalmente, el 26 de octubre de 1971, el gobierno de Lanuse ordena la disolución definitiva del Sitrac-Sitram. Durante la mañana, tanques y soldados con armas largas ocupan militarmente la planta Fiat. Simultáneamente, la empresa despide a 700 obreros, se congelan los fondos del sindicato y decenas de trabajadores son detenidos junto a Curuchet. Con la mayoría de los miembros de la dirección en la cárcel y el resto perseguidos, comienza una lucha desigual para el gremio. Acaba de producirse un allanamiento en la sede de la Unión Tranviarios Automotor, donde estaba deliberando una asamblea de las ex organizaciones gremiales Sitrac y Sitram. Efectivos de la Guardia de Infantería de la provincia, con 2 carros de asalto y el camión que porta detenidos, está instalado en la puerta de la sede gremial. ¿Cuántos detenidos hubo? Calculamos más o menos 50 compañeros. ¿De Fiat? Sí, la mayoría son de Fiat. ¿Traían orden de allanamiento a la policía? En ningún momento exhibieron la orden, al ser requerida por nuestro secretario general. El 21 de marzo de 1972, la organización guerrillera ERP secuestra al presidente de Fiat, Oberdan Salustro. A cambio del empresario, reclaman la reincorporación de los trabajadores despedidos y la libertad de los presos. Otra de las condiciones era retirar el personal policial, la guardia policial de la planta, pero observamos que todavía aquí hay un carro de asalto, aunque la empresa hoy, al mediodía, consignó que solo se mantenía la guardia del personal interna. El carro de asalto de la policía provincial ahora sale de la planta y parece que se nos va a acercar. No, firme más. Buenas tardes. El 10 de abril, Salustro muere en un enfrentamiento entre sus captores y las fuerzas de seguridad. Este evento echa por tierra cualquier posibilidad de recuperar la personería gremial, ya que el gobierno y la empresa hacen todo lo posible para asociar al sindicato con la guerrilla. La experiencia clasista de Ferreira había llegado a su fin. Poco tiempo después, el Esmata Córdoba era recuperado por un frente de agrupaciones clasistas encabezado por René Salamanca, que mantendría intacto el espíritu de las gestas del Sitrac-Sitram. Desde las 2 de la madrugada, este sector, estas 14 viviendas de un edificio construido aquí en barrio Nicolás Avellaneda, ha sido ocupado por varias familias. Unas 80 personas han ocupado estas habitaciones en reclamo de techo. Señor, ¿qué sentido tiene la ocupación? Bueno, el sentido de esta ocupación es la conciencia que ha tomado el pueblo de que ya está dispuesto a no seguir pidiendo más. Lo que necesita ha llegado a la conclusión que debe tomarlo. La lucha de los obreros de Fiat no había sido en vano. Su legado siguió vivo en los pobladores de Ferreira y solo sería borrado por la violencia de una nueva dictadura. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina.